Bueno, habíamos hablado que esto de iteraciones en Scrum tenía que ver con el desarrollo incremental, ¿verdad? En un artículo denominado Don't Know What I Want, but I Know How to Get it, perdón. No sé lo que quiero, pero sé cómo tenerlo. ¿Cuál es la diferencia entre el desarrollo iterativo y el desarrollo incremental? ¿Verdad? Entonces, con el desarrollo incremental, lo único que hacemos es como un rompecabezas. A medida que vamos armando ese rompecabezas, vamos viendo la imagen. Y es lo mismo que estábamos hablando de este artículo. Él decía que este desarrollo incremental simplemente estoy con cada entrega dando una pieza más del sistema, ¿verdad? Pero este sistema no se puede considerar acabado hasta que la última pieza no esté. ¿De acuerdo? Es como el rompecabezas está listo solo cuando usted haya terminado de armarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el desarrollo incremental en nuestro caso? Primero, revisamos la base de datos, luego la lógica del negocio y finalmente las pantallas, ¿verdad? Esa base de datos van a ser los campos donde van a estar los datos, la lógica del negocio, todos los procesos que vamos a implementar y las pantallas. Entonces, con cada incremento que nosotros estamos haciendo, el usuario no puede acceder a ninguna entrega. Es decir, no puede utilizar ningún incremento. Entonces, este desarrollo incremental desde el punto de vista del usuario sería diferente a un waterfall, a una cascada. No, porque en la cascada recuerden que es secuencial y al último es que yo entrego algo, ¿verdad? El incremental, si bien en cada incremento yo entrego algo, esa entrega no es funcional para el usuario. El usuario puede hacer algo con la base de datos. No, el usuario puede hacer algo con un prototipo a nivel de diseño. No, el usuario puede hacer algo con un prototipo funcional. No, el usuario puede hacer algo si el sistema ya está terminado y está en etapa de pruebas. No, el usuario puede hacer algo cuando el sistema ya se encuentre funcionando, por más incremental que sea. Entonces, el patrón que se refiere, Patton, lo que él decía, mira, primero hagamos la gestión del almacén, que tiene que ver pues con toda la parte del local. Luego la tienda y finalmente la factura. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como el desarrollo incremental, ¿verdad? Los procesos ágiles aprovechan este concepto para sacar competitividad desde el punto de vista del cliente. ¿Verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer con este desarrollo incrementales? Un feedback, una retroalimentación para nosotros entender cuáles son las verdaderas necesidades del usuario, ¿verdad? Aunque no tengan un sistema que probar, ellos sí van a ver avances. Podemos encontrar, como les decía, prototipos funcionales donde ellos van a revisar si bien no pueden grabar en la base de datos, si bien todavía no puede estar funcionando, vamos a revisar las verdaderas necesidades del usuario y podemos obtener retroalimentación. ¿A través de qué? A través de las historias de usuario que me van a servir para ir incrementando algo nuevo de funcionalidad en mi sistema. ¿Qué más dice metodología ágil? Bueno, vamos a ver un desarrollo iterativo. En el desarrollo interactivo, yo sí decido tener un feedback real para seguir, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser un prototipo, ¿verdad? Para que nosotros podamos validar las hipótesis y hasta que la aplicación esté completada. Si se dan cuenta, en este interactivo, el mismo ejemplo de la Mona Lisa está completa, sí, pero está dibujada, se puede decir, a carbón. Luego tiene colores monocromáticos o básicos y luego sí ya tiene una paleta de colores extensa. Lo mismo podríamos nosotros hacer en el desarrollo. Vamos a tener el sistema, sí, pero no con todas las funcionalidades, con las funcionalidades básicas, hasta que la aplicación esté completa.
Entonces, el objetivo de esto es obtener técnicas ¿para qué? Para eliminar el costo posible. Recuerden que los mayores costos, ¿dónde se dan? Se dan en la etapa de requisitos. Y a medida que avance el proyecto, más me va a costar hacer cambios. Si los cambios se hacen en las primeras etapas, es muy fácil realizarlo y no me cuesta tanto como hacerlo en las últimas etapas, ¿verdad? ¿Cómo podríamos utilizar esto? Pues bueno, utilicemos metodologías como ya hemos visto, como Lean Startup o Design Thinking, para poder nosotros tener el feedback más rápido y más temprano posible, ¿verdad? En cambio, si nosotros fusionamos los dos conceptos, el interactivo e incremental, vamos a añadir en cada incremento, es decir, en cada entrega, nuevas funcionalidades. Y no va a ser como en el caso de acá, ¿verdad? Que en cada incremento solamente utilizaba algo, sino que yo ya voy a tener funcionalidad. ¿Cuál es la ventaja? ¿Verdad? Vamos a ir aprendiendo a medida que vamos entregando. Podemos entregar el valor al usuario porque el usuario va a tener una entrega sin necesidad de haber terminado todo el desarrollo. Una desventaja que si ya tenemos un feedback, una retroalimentación, puede ser que ya las entregas parciales que hemos realizado podamos tener que hacer cambios. También hay que automatizar las pruebas, porque recuerden que ya al hacer entregas parciales, algo de este sistema ya está funcionando en producción, ya lo está utilizando el cliente. Entonces, esas pruebas tienen que ya estar guardadas para que en la siguiente entrega, ¿verdad? Nosotros ejecutemos no solamente la prueba que corresponde a esa entrega, sino todas las pruebas anteriores que hemos ejecutado. Un momentito. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos esta parte. En el incremental interactivo, ¿verdad? Una imagen fácil es que yo voy entregando funcionalidades básicas hasta entregar el carro. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Patineta, motoneta, bicicleta, moto, hasta un carro. Decíamos que necesitamos utilizar técnicas. Una técnica muy conocida es la de historias de usuarios, tener un mapa de la historia del usuario para hacer un desarrollo interactivo e incremental, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer esta técnica? El Develop lo vamos a hacer en 2 dimensiones, ¿verdad? Vamos a hacer a través de historias de usuario para tomar decisiones y vamos a revisar, pues, qué es lo que podría ser útil realizar antes y luego, o cuál vendría a ser la precedencia de tal historia del usuario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De forma vertical, vamos a tener las versiones del producto que voy a obtener, ¿verdad? Y en la otra parte, horizontalmente, voy a tener las tareas. Entonces, ¿quién construye? Habíamos dicho que el dueño del producto o el product owner, y también necesitamos saber cuáles van a ser las prioridades del negocio, no necesariamente las prioridades del negocio, porque pueden ser prioridades, pero no pueden darse técnicamente. Por lo tanto, necesitamos a un facilitador para estos debates, para realizar quién está eso. Entonces, vamos a ver cómo sería una historia de usuario. Tenemos aquí las actividades del usuario, ¿verdad? En la parte de acá, en lo amarillo, tenemos en forma de post-it, que ya habíamos visto cómo se generan las historias de usuario. Aquí voy a tener historias de usuario en forma horizontal, ¿verdad?
Y aquí en forma vertical vamos a tener las versiones de mi producto. Y aquí vamos a tener las actividades del usuario. Recordemos que las épicas, ¿qué eran? Épicas eran historias de usuarios demasiado grandes. Y a veces hay que hacerle nuestro detalle, ¿verdad? Vamos a tener que detallar muchísimo más estas épicas, pero dividirlas en historia de usuario. El Working Skeleton, que es esto, ¿verdad? El mínimo producto viable que nosotros tenemos que poner a disposición del usuario. ¿Ya? Una vez que hemos visto que es interactivo, que es incremental, vamos a ver de qué se trata estas interacciones en Scrum. Este enfoque, como les había dicho, tiene los dos, interactivo e incremental. Y estas iteraciones que conforman el desarrollo de un producto se llaman sprint. Sprint son lo que la metodología llama a lo que nosotros conocemos como interacciones. Entonces, según la metodología Scrum, un desarrollo está formado por varias interacciones o sprint. Y dentro de cada interacción ocurre un proceso interactivo, ¿verdad? Recordemos que interactivo es como el método cascada. Dentro de un sprint va a suceder todos los procesos para la construcción del software. En este proceso interactivo hay eventos, que ya habíamos dicho que eran las reuniones, ¿verdad? Y hay artefactos, que ya habíamos dicho que es el Product Backlog, el Sprint Backlog y los Sprint. Entonces, ¿cuál es el objetivo del sprint? Construir un incremento del producto. ¿Cuánto demora un sprint? Decíamos que puede demorar 15 días hasta un mes, es decir, de 1 a 4 semanas. El incremento, ¿a qué se refiere? Al resultado de este sprint. Entonces, ¿de qué se trata un proyecto cuando yo aplico la metodología Scrum? Que yo voy a realizar entregas parciales. Y estas entregas, su plazo es de 2 semanas a un mes. Todo lo que ocurre durante esas 2 semanas o un mes son es el sprint, es la interacción, ¿verdad? Y todas las interacciones que se llaman para construir un software, ¿verdad? Son las interacciones. Esto debe ser priorizado basado en el cliente. ¿Para cuándo usted debería utilizar Scrum? Para proyectos complejos, ¿verdad? Cuando necesita resultados a corto plazo. ¿Por qué? Porque usted va a tener que hacer entregas parciales. Y también cuando los cambios son constantes. ¿Por qué? Porque a medida que usted va entregando, ya usted se va retroalimentando de las entregas y puede generar esos cambios para la próxima entrega. También, ¿cuándo debería utilizar el Scrum? Cuando se hacen entregas de proyectos muy grandes, ¿verdad? Cuando necesitamos entregar parcialmente resultados a los clientes, ¿verdad? Cuando la rotación de equipos es alta, ¿por qué? Porque al menos no estamos esperando que esa persona haga todo el proyecto y a mitad del proyecto se vaya, sino es que lo que hace esa persona, ese equipo de trabajo, de desarrollo, nosotros entregamos, ¿verdad? Y también cuando necesitamos de trabajar en un proceso especializado de desarrollo por etapas. Como ya les había dicho, estas interacciones me permiten un feedback, una retroalimentación para el equipo. Y cada sprint tiene diferentes etapas o eventos. Estos comienzan desde la planificación hasta las reuniones diarias. La planificación son las planning Scrum, ¿verdad? Las reuniones diarias son los Scrum Daily o Daily Scrum, serán Daily Scrum, la revisión de los resultados, el review o la retrospectiva. Entonces, bueno, aquí tenemos planificación, que yo señalo los requisitos, ¿verdad? Las reuniones diarias, revisión y la retrospectiva.